Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos admitiendo aún, así que ahora en breve comenzamos. Bueno, mientras estamos admitiendo al resto de participantes, vuelvo a hacer la bienvenida a todos y a todas. Mi nombre es Luciana, del equipo de Relaciones Institucionales de Gutenberg. Antes de iniciar la jornada, les vamos a ir pidiendo a los ingresantes que por favor mantengan en silencio los micrófonos para poder escuchar a los expositores que luego van a estar haciendo sus presentaciones. Y si bien tenemos registro de aquellos que se fueron inscribiendo durante la semana, si quieren ir dejando en el chat de dónde nos están viendo, de qué parte del mundo o del país se están uniendo a lo que es el webinar de Flexo Moderno. Así que, sin mucho más y para poder arrancar puntual, ya que estamos cerca de fin de año y las agendas están ajustadas, vamos a iniciar este webinar. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gastón del Archiprete, gerente de Relaciones Institucionales de la Fundación Gutenberg. La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria. Comentarles que, bueno, hoy vamos a desarrollar el webinar Flexo Moderno, soluciones tecnológicas para impresión en flexografía de banda angosta, un encuentro organizado junto con empresas de primer nivel como Marina S.A., Miraclon, TESA y Bosicio Flexo. Para quienes no nos conocen, la Fundación Gutenberg es una institución con 118 años de historia y nos dedicamos especialmente a la educación y a la formación del sector gráfico y también funcionamos como punto de encuentro para todo este tipo de eventos. Queremos agradecer especialmente a todas las personas que se inscribieron. Tenemos una comunidad muy importante conectada, profesionales de preprensa, impresión, etiquetas, packaging, flexografía, diseño, control de calidad, operaciones, comercial y desarrollo, entre otras. Y además, también geográficamente, tenemos representantes de empresas que se han conectado desde todos los puntos de nuestro querido país, Argentina, y también colegas de Perú, México, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, República Dominicana, El Salvador, Chile, Venezuela y Brasil. Comentarles brevemente cuál va a ser la dinámica del encuentro. En breve les voy a presentar a nuestros expositores para poder darles la palabra. Y luego de las exposiciones vamos a tener un momento para hacer un intercambio. Les pedimos que si van surgiendo consultas o preguntas a lo largo de las exposiciones, dejar en el chat. Y en ese sentido, tanto Antonella como Luciana se encargarán de recogerlas para posteriormente poder socializarlas con nuestros expositores. Para nosotros también, la verdad, nos pone muy contentos poder presentar a importantes profesionales del sector que hoy nos acompañan. Vamos a escuchar las disertaciones de Jaime Gardelo, gerente técnico y de servicio en flexografía de Miraclon para América Latina. Posteriormente, Roberto Sixto, gerente técnico comercial de Bosicio Flexo. Y por último, a Leonardo Loaiza Luna, experto en nuevos desarrollos y aplicaciones de TESA Tape, región andina y centroamericana. Así que esperamos tener un encuentro muy enriquecedor. Y bueno, Jaime, ya te doy la palabra para que arranquemos. Bueno, qué gusto saludarlos. Gracias por esta introducción. En un segundo, ahí debe estar mi pantalla. Bueno, es un gusto saludarlos. Como Gastón lo mencionó, soy el gerente técnico de Miraclon. Miraclon es la empresa que tomó toda la parte de flexografía de Kodak, ¿no? Entonces somos conocidos muy en el día a día como la parte Kodak de las planchas y la preprensa, ¿no? Un gusto saludarlos, hoy los saludo desde Guatemala, así que un gusto tenerlos a todos presentes y sin más entremos en materia. Entonces, hoy vamos a hablar de flexografía moderna y bueno, cómo vamos a volver cada eficiencia
cada etiqueta eficiente, y es importante que vamos a trabajar en esa parte de una manera muy, muy bonita. Como Miraclon y como obviamente como compañía que tenemos una presencia global, estamos trabajando mucho en entender todos los desafíos que tienen los impresores en cada día, ¿no? Uno de los desafíos más persistentes que vemos en los impresores definitivamente es el tema de manejo de color, paradas de prensa, hacer setups muy rápidos. Es muy difícil hacer setups muy rápidos, y cada vez con esas corridas más cortas, pues todos esos desafíos de color y de setups rápidos se vuelven un problema cada vez más importante. Esta encuesta es muy interesante porque salió de estadísticas de la FTA, que es la Asociación de Flexografía de Estados Unidos, y junta mucha información de alrededor del mundo. Es importante que cuando vamos a flexografía, no solo en etiquetas, en banda ancha también, estos desafíos los vemos en cualquier ubicación. Los vemos en Colombia, los vemos en Argentina, los vemos en Honduras, los vemos en cualquier parte, y es exactamente lo mismo. La improductividad hace que tengamos una eficiencia de prensa muy baja. Típicamente la eficiencia de prensa que vemos en general en el mercado es del 30 a 40% en el que la prensa está productiva, haciendo un trabajo y haciendo una impresión vendible, ¿cierto? Y a nivel del mundo, los mejores impresores están en un grado de OE del 60 a 65%. Así que tenemos en general un gran camino que trabajar. Desde Miraclon, obviamente nuestra misión y nuestro objetivo es cómo ayudamos a la flexografía a ser cada vez mejor, y cómo logramos impulsar esas eficiencias en cada uno de los empaques que hacemos. Y hoy vamos a presentarles una tecnología muy interesante específicamente para el tema de banda angosta, que se llama. Un poco para introducir todo el concepto de la tecnología, también venimos hablando mucho de la flexografía moderna, ¿cierto? Cada vez vemos más y más prensas entrando en el mercado. La flexografía sigue creciendo. Afortunadamente diría que estamos en el mercado que es porque cada vez hay más personas que imprimen, cada vez hay necesidad de proteger mejor los empaques, y esto nos ayuda a que tengamos esa necesidad de trabajar cada vez mejor. Ahora, la flexografía moderna habla de todas esas mejores prácticas y condiciones que tenemos que aplicar para poder hacer eficiente, para poder generar mejores capacidades, cumplir las demandas de las marcas. Las marcas hoy en día nos piden un tiempo de llegada a la góndola cada vez más rápido. Nos piden obviamente impresión consistente. Una marca quiere ver su color perfecto en la góndola, no quiere ver diferencias, así imprima entre varios impresores. Y eso, obviamente, cuando vamos a esas mejores prácticas para lograr esa estabilidad, esa consistencia, esa velocidad, típicamente nos va a llevar a un flexo muy eficiente, ¿cierto? Y algo que se viene cada vez más y vamos a escuchar una y otra vez en los siguientes años es el tema de sostenibilidad. Definitivamente la eficiencia es el primer camino de la sostenibilidad, el cómo reducimos desperdicios, el cómo reducimos consumo de tintas, etcétera, etcétera. Todo va en el camino de una eficiencia que es cada vez más buscada en el mercado, ¿no? Entonces, este concepto de flexo moderno es bien interesante porque es lo que vemos en cada una de las incorporaciones de nuevas máquinas, ¿cierto? Cada cliente que compra una máquina, su principal motivación es cubrir una demanda de mercado, ¿cierto? Una cantidad de volumen adicional, pero también cubrir necesidades que no puede hacer con sus prensas actuales, ¿no? Entonces, la mayoría de las prensas tienen incorporaciones tecnológicas bastante interesantes que podemos aprovechar con la tecnología. Cuando hablamos obviamente de todos esos detalles que podemos hacer en flexo moderno, digo, todos queremos imprimir bien, todos queremos imprimir la próxima mejor etiqueta, la que gane el oro en el próximo concurso,
pero esto se logra a través de nuevamente este concepto de flexo moderno. ¿Cómo juntamos esas máximas capacidades de la prensa para hacer que esos ajustes, eficiencias, retrabajos, desperdicios sean los mínimos, ¿cierto? Y esa sostenibilidad la alcancemos. Pero también es importante que vamos a ver que debido a esos cortos tirajes, y sabemos que en etiquetas tenemos cortos tirajes, muchos cortos tirajes, ya no es, antes decíamos de alguna manera, tú imprimes cortos tirajes o largos tirajes, ya todos imprimimos cortos tirajes. Ya es qué porcentaje haces en cortos tirajes. Y esos cortos tirajes tenemos que cada vez imprimirlos más eficientes, ¿cierto? Así sea una corrida de 20 minutos, de 10 minutos, eficiente y tenemos que ser rentables. Entonces, obviamente la flexografía moderna nos va a ayudar en ese proceso y tecnologías como el Extended Gamut, maximizar el uso de colores especiales, perdón, de colores proceso, minimizar el uso de colores especiales, nos va a llevar a esa condición. Y para eso necesitamos imprimir con números y trabajar mucho en ese desarrollo de cada vez capacidades de la prensa. Hay algunos requerimientos, cuando hablamos de flexo moderno, que son importantes que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, esas eficiencias van a ir dadas no solo por las capacidades de la prensa y entender muy bien sus variables, como la cinta, la tinta, etcétera, sino que tenemos que estandarizar esas condiciones, ¿cierto? Tenemos que generar una autoestandarización de los componentes y entender muy bien las limitaciones. Si mi prensa puede ir, a qué velocidad puede ir, si mi tinta puede ir, a qué velocidad puede ir, qué tanto voy a reusar o no una cinta de montaje. Seguramente Leo nos va a hablar un poquito más de eso. Todas esas condiciones tienen que tener una medición y un control. A medida que tenemos esas mediciones y controles, delimitamos las capacidades de nuestra prensa y la idea es correr en una condición lo más estable posible para que los cambios que yo haga durante el proceso o de trabajo a trabajo sean mínimos. Y eso me va a ayudar mucho. Ahí, obviamente, el siguiente paso es una optimización del proceso y obviamente un compromiso con ese control de proceso. La idea es que nuevamente ante cualquier variable siempre vayamos a las causas raíces y ataquemos esas causas raíces para tener el control del proceso y la estabilidad, y obviamente en ese proceso necesitamos trabajar mucho con entrenamiento, capacitación y cambiar una mentalidad que típicamente tenemos en el día a día. No es resolver el problema, es resolver el problema fundamental, el problema de base para que yo pueda tener una impresión cada vez más estable y consistente. Y sabemos que las variables son muchas, ¿cierto? Flexografía, decíamos que lo único estable en la flexografía son las variables, ¿no? Entonces tenemos variables de todos los elementos, cada elemento tiene una cantidad de variaciones y la idea es que ese proceso sea cada vez más estable, que yo lo entienda, lo conozcan mis operarios y lo puedan estandarizar. A medida que yo voy trabajando en esa consistencia y precisión y eliminando esas posibles variaciones, es importante atacar siempre las variables que están en la entrada, ¿cierto? Entre más iniciales sean las variables, es más importante porque va a tener un efecto, ¿no? Y por eso, específicamente hablando de las planchas son un elemento estratégico, porque es el elemento que une lo digital con el sustrato, ¿cierto? Viene la imagen, la copiamos en la plancha y va a copiar absolutamente todos los elementos. Ahí es extremadamente importante que ese elemento sea lo más estable posible. Si yo elimino variaciones posibles de la plancha, voy a eliminar variaciones posibles que tenga que hacer en prensa, en tinta, en sustrato, etcétera, etcétera. Y también la plancha me va a ayudar a generar esa estabilidad y esa consistencia de proceso. Cuando hablamos de planchas de última generación, resulta que cada vez entendemos más todos los elementos que van dando una plancha. Entonces la plancha, lo que decimos ya no es solo un caucho, ¿cierto? Antes hablábamos que cualquier plancha imprime, sí, cualquier caucho imprime, pero le hemos ido agregando mucha tecnología a la plancha. Entonces uno
ya entendemos perfectamente cómo copiar cada uno de los píxeles, ¿cierto?, que vienen en el archivo en cada uno de los puntos de la plancha. 2, generamos una exposición que nos permite tener el punto completamente plano, perfecto, simulando exactamente la información que viene de la plancha. 3, tenemos exposiciones LED y una serie de procesos muy especializados de lavado de planchas, optimización, etcétera, para tener un soporte de la plancha y que cada uno de los puntitos de la plancha tenga un hombro que resista la presión, que resista y sea resiliente, que es algo que oímos mucho en la cinta. También la plancha tiene que ser resiliente y tiene que transferir una y otra vez esos puntos de una manera precisa. La idea es que al final esa plancha tenga una formación tal que tengamos exactamente la información que tenemos en el archivo, en la imagen, ¿cierto? Que los puntos realmente hagan el 1, 1 a 1, que tenga exactamente esa misma información, pero adicionalmente con toda esa tecnología que tenemos, estamos generando algo que se llaman los patrones de superficie sobre la plancha, la texturización, que es un punto totalmente estratégico en las planchas nuevas. Esta texturización nos permite no solo transferir mejor la tinta, sino también hacerla fluir de la mejor manera, cualquiera sea el tipo de tinta, sea solvente, sea base agua, sea UV, y controlar su ganancia, controlar cómo, digamos, se riega esa tinta, no solo en el sustrato, sino en la plancha. Entonces, parte de lo que vemos en ese control de tinta es algo muy interesante porque ya tenemos sistemas como el de Miraclon, que tiene 3 sistemas de control sobre cómo transferimos la tinta al sustrato. Hemos llegado a entender cómo controlar el flujo de la tinta y cómo hacer ese perfecta dispersión de la tinta para lograr los sólidos perfectos, pero también la menor ganancia. Eso nos va a ayudar a que cada vez más seamos más parecidos a otros sistemas de impresión. Pero contándoles un poquitito la historia de la evolución de las texturas, al principio teníamos obviamente planchas sin texturas, más o menos en el 2008, 2010, empezamos con una primera textura que nos permite básicamente generar los mejores sólidos, teníamos una sola y definitivamente lo que hace esa textura es distribuir la tinta de una mejor manera. Y luego entendimos que las tintas definitivamente tenían diferentes características, no es lo mismo una tinta Process a una tinta blanca, a un barniz, a un metalizado, tienen diferentes características. La tinta se mueve un poquito diferente. Y también se mueve dependiendo de la cantidad de tinta. Normalmente en Anilox, por ejemplo, en tinta UV para colores Process, ya vemos Anilox de 1.8, 1.6 BCM, mientras que para el blanco tenemos 3 BCM. La cantidad de tinta necesita un espacio diferente. Ahí fue donde implementamos la segunda forma de control, donde hacemos diferentes tamaños dependiendo de cada condición de tinta. Y luego con la tercera forma de control también implementamos un control de la ganancia. No solamente queremos ver un sólido perfecto, también queremos ver un punto muy bien formado, muy bien estable, que eso me va a permitir nuevamente generar menor ganancia. Cuando yo tengo menor ganancia, genero mayor impacto visual, mejor contraste de impresión, genero mayores niveles de grises, mayor cantidad de colores, menores diferencias en impresión. Este es un punto totalmente estratégico y esa ganancia, ese control de la ganancia de tinta va a ser estratégico. Lo vamos a ver en un ejemplo en un ratito con Roberto, que nos va a explicar qué logró en un empaque real. Cuando hablamos de estas tecnologías de microtexturización, de patrones que formamos sobre la plancha, hemos diseñado condiciones para cada tipo de tinta, para cada tipo y condición de prensa, ¿cierto? Entonces, si tu prensa es una prensa UV, tenemos texturas a ciertas condiciones, si es en base a agua, si es en base a solvente, tenemos otro tipo de texturas. Lo que hacemos es simplemente hacemos un test de evaluación de tu prensa para entender la mejor condición de transferencia.
¿cierto? Aprovechando nuevamente todos esos bonitos conocimientos y detalles que tenemos de las cintas de montaje, optimizamos esas condiciones y logramos la mejor transferencia con el mejor sólido y la mejor ganancia, pero que sea a velocidad de producción. Parte del secreto no está en lograr la mejor impresión posible de la prensa, porque esa mejor impresión posible de esa prensa puede que no sea la más eficiente, ¿cierto? Yo puedo tener, no sé, prensas de banda angosta imprimiendo a 150, 180 metros por minuto, pero me toca estar parando cada rato a limpiar y ajustar, entonces de pronto no es lo más eficiente, ¿cierto? Necesitamos encontrar la condición de mejor calidad visual, pero a una velocidad eficiente que me permita trabajar continuamente. Y en ese proceso desarrollamos una textura muy interesante para UV que se llama UV Choice, y es muy interesante porque nosotros lo que hacemos en estas texturas es casi, piensen ustedes, poner un tipo de Anilux sobre la plancha. Me explico. Esa textura que ustedes van ahí, esa retícula, ahí va a caer la tinta del Anilux, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un match con ese volumen de los Anilux, ¿cierto? Y particularmente en UV los volúmenes de tinta son muy bajitos, ¿cierto? Cuando hablamos de volúmenes de tinta en UV y hablamos en 1.8, 2, 1.6, ya tenemos clientes que inclusive que están en 1.4, 1.3 BCMs, necesitamos esparcir esa tinta lo mejor posible y lograr un sólido. Eso requiere que la plancha también tenga una textura igual de fina. Si tenemos un Anilux de 1000 líneas, de 1200 líneas, esa cantidad de tinta y esa precisión de esos Anilux tiene que ser igualmente manipulada y generada en estas planchas. Un punto interesante, hemos hecho estudios sobre las planchas y entendemos que aproximadamente la capacidad de reproducción de una plancha es 3 veces más precisa que un Anilux, hablando de las planchas de Miraclon, ¿cierto? Con este tipo de tecnologías. Entonces tenemos un grado de precisión 3 veces más preciso que un Anilux. Eso quiere decir que controlamos muy bien la tinta. Y aunque el Anilux dosifica la tinta inicial, estas tecnologías dosifican la tinta final. Es decir, recuerden que la tinta nunca se transfiere al 100%, ¿cierto? Si yo tengo una mano con tinta y yo me toco la otra mano, no es que la tinta saltó a la otra mano automáticamente, ¿cierto? La tinta se dividió. Entonces pasa lo mismo, si tengo una tinta en el Anilux, no va a saltar toda a la plancha, salta una parte y luego la tinta de la plancha salta al sustrato otra parte, ¿cierto? Entonces esa división de la tinta tenemos que hacerla lo mejor y lo más eficiente para lograr menor consumo, pero una visualización óptima. Esa dosificación final en estas microtexturas, por eso es extremadamente importante tener este tipo de tecnología sobre la plancha, porque nos va a ayudar a generar sólidos, a ahorrar tinta y a controlar la ganancia. Este es un ejemplo bien sencillo de cómo controlamos la ganancia. Típicamente hacemos una textura en el borde que nos permite que la tinta no se vaya a donde quiera, sino que tenga un borde sólido que permita que esa tinta que va fluyendo se estrelle contra ese borde y me deje los bordes definidos. Entonces, esta es una analogía exactamente de lo que hacemos en la plancha, y lo que hacemos es casi, si ustedes se fijan en el slide anterior, casi poner una guaflera en cada uno de los puntos para hacer una forma muy específica y muy compacta, ¿cierto? Y de esa manera controlamos la tinta de una manera única. Cuando lo vemos, obviamente, en impresión, aquí un par de ejemplos, ¿cierto? En un sólido y en textos, la idea es quitar todas las variables que tengamos. Vamos a tener un muy buen cubrimiento en los sólidos, muy buen detalle, definición en los bordes, ¿cierto? Cero porosidad en los elementos, cada vez vamos a tener menos acumulación en esos bordes. Recuerden que Flexo se reconoce mucho porque le metemos presión y se nos ve ese doble borde, esa doble línea, ¿cierto? A medida que el sólido esté perfecto, yo no necesito ponerle presión y la visualización se va a ver bastante bien. Entonces, eso nos va a ayudar a muchos elementos en la impresión.
Particularmente en el tema de etiquetas es extremadamente interesante porque ese control de tinta, ese control de ganancia, ese control de densidades perfectas nos permite que tengamos un rango de impresión mejorados. ¿Qué quiere decir? Yo le tengo que poner un poquito menos de presión, yo voy a tener alta consistencia. Cuando yo monto mi plancha en la prensa, voy a tener algo siempre constante una y otra vez. ¿Cierto? Recordemos que uno de los procesos que más complejos es cuando estamos aprobando un trabajo, el color no nos da, ¿cierto? Porque algo pasó en alguno de los componentes y entonces yo tengo que empezar a jugar con las variables. Entonces juego con presiones, cambio cintas, hago calzas sobre las planchas, empiezo a tocar la tinta y empiezo a hacer un Photoshop en la prensa que no necesito hacer, ¿cierto? Si yo tengo consistencia y reproducción siempre de la misma manera, entonces no tengo que hacer ninguno de esos elementos. Debido a esas características, realmente yo puedo tener cosas muy interesantes. Uno de los puntos que vemos típicamente con estas microtexturas como UV Choice es el aumento de la densidad hasta en un 15%. Yo puedo tener más densidad con la misma tinta, simplemente haciendo una transferencia perfecta. Pero es muy importante que tengo que, con esa consistencia, disminuir los tiempos de arranque del setup de un nuevo trabajo. Puedo reducir hasta un 15, de un 5 a un 20%. Y típicamente esto me ayuda a generar velocidades también mejores de impresión. Recordemos que la presión es uno de los peores enemigos de la velocidad, ¿cierto? Porque cuando yo tengo más presiones, empiezo a ver los golpeteos, los fantasmas, todos esos elementos que son muy dados por la presión, ¿cierto? Entonces, cuando yo bajo esas necesidades de hacer esas presiones, esas cintas duras para llegar a un sólido, esas calzas, pues la velocidad me va a acompañar y la prensa va a correr más rápido. Entonces, estos son algunos de los elementos típicos que yo veo en los clientes que trabajamos. Y un punto muy importante, cada vez más en el tema de etiquetas estamos viendo sustratos nuevos, ¿cierto? Muchos papeles reciclados, películas recicladas, papeles con recubrimientos que son extremadamente complejos de imprimir. Entonces, el que una plancha y una tecnología me ayude a generar un buen sólido, eso me va a ayudar con todos esos sustratos porosos. Entonces, todos esos sustratos, cartones, etcétera, que me generan mucha porosidad, voy a reducir este tipo de porosidad y eso me va a llegar, me va a ayudar a igualar el color, ¿cierto? Porque cuando usamos estos sustratos, las densidades se nos bajan, ¿cierto? Y entonces es difícil llegar al color que quiere el cliente. Y ahí es donde me toca subir el ánilo, subir el volumen y hacer unas maniobras en prensa para poder lograr ese color. La idea es que estandaricemos esas condiciones y podamos imprimir en cualquier sustrato sin problema. Y otro de los puntos extremadamente interesantes es que vemos que hay cada vez más conversión de otros sistemas de impresión. Uno de los sistemas de impresión que más estamos viendo es digital. Entonces, las marcas pequeñas empiezan a trabajar sus nuevos desarrollos, ¿cierto? De etiquetas en digital, ¿cierto? Hacen su pequeño tiraje, hacen sus 1000 etiquetas, 500, menos, y una vez que el producto se vuelve exitoso digital, deja de ser una opción. Ahí es donde tienen que saltar a la flexografía. Lograr estas densidades, lograr un buen control de ganancia, lograr un excelente punto mínimo, lograr todos esos detallitos que veíamos de las fotografías, reproducir uno a uno de esos elementos, nos va a ayudar a llegar muy fácilmente a digital. Ese es uno de los pasos que vamos a ver con más frecuencia. Obviamente en offset también hemos transferido muchos de los elementos de offset ya a flexo, ¿cierto? Vemos cada vez más algunas de esas etiquetas que hacíamos en flexo, pasarlas a offset, cajas pequeñitas, de todo estilo, especialidades, ¿cierto? Todo eso se viene desarrollando y se viene migrando a flexo. Flexo es capaz de hacerlo, flexo es capaz de lograr las densidades, la definición, la igualación de imagen de una manera extraordinaria.
Adicionalmente, obviamente, esto es un trabajo del día a día, ¿no? Esto no es algo que vayamos a decir que no nos pasa, esto nos está pasando absolutamente a todos y la idea es simplificar cada vez más, ¿no? Esa flexibilidad que podemos tener en una plancha que nos dé preciso, sólidos y ganancias es extremadamente interesante para llegar al color más rápido. Justo hablábamos hace un par de semanas con gente de PepsiCo, que es muy interesante porque las marcas tenemos que enseñarles y mostrarles un poquito todos estos temas que ya se puede hacer de una manera interesante. Pero gente de PepsiCo, de una división específica, nos decían que en su experiencia era más fácil medir colores especiales que colores de proceso. Entonces, obviamente que les explicábamos el detalle de la flexografía moderna y la idea es que con flexografía moderna el CMYK se vuelve un estándar en tu prensa, no tendrías que sacarlo ni moverlo. A medida que eso es una realidad, esos tiempos de setup y esa cantidad de colores que podemos hacer con el CMYK va a hacer que yo reduzca mucho mis colores especiales y pueda disminuir esos tiempos de arranque. Si yo tengo un trabajo que antes hacía en 8 colores y puedo reducirlo a 7 o a 6, me voy a ahorrar el montaje, la plancha, el sustrato, el registro, etcétera, todas esas variables de cada estación. Y eso es un tiempo de impresión y eso es un tiempo valioso que yo puedo visualizar. Entonces, cada vez más tengo que ver cómo logro esas condiciones de una mejor manera. Y esta tecnología nos ayuda a eso. Aquí hay dos ejemplos de un par de clientes que tenemos ya usando la tecnología UV Choice, donde en Australia logramos 20 minutos de reducción en el setup. Eso monetizado en esa condición de prensa daba $200 menos en desperdicio para cada nuevo trabajo. Eso es un dinero que puede sonar poco para un trabajo, pero cuando lo multiplicas para todo el ejercicio del año es muy interesante. Y un dato muy importante que nos da un impresor de España, Adhesivos Orajada, que tiene menos paradas en prensa, llega más rápido al color y no tiene restricciones en los sólidos. Entonces, nuevamente, la idea se trata de tener la prensa corriendo, trabajando una y otra vez. ¿Por qué? Porque cada vez que yo paro la prensa para cualquier ajuste, para cualquier limpieza, cualquier cambio de color, cualquier desafío que tengo en la producción, es un tiempo importante. Si es una parada por suciedad, puede ser parar, marcar el material, bajar, limpiar, chequear todas las condiciones, la tinta, etcétera, verificar que las lámparas estén correctas, si es UV, etcétera, volver a iniciar la prensa, verificar, etcétera, todas las condiciones y poner a correr. Típicamente estos son paradas que nos toman mínimo 10 minutos. Yo sé que muchos de ustedes dirán, uy, cada parada de pronto me toma un poquito más, unos 20, 30 minutos y es normal, ¿no? Tenemos tiempos diferentes dependiendo del tipo de máquina y tipo de condición, ¿cierto? Pero ¿cuánto representa un 5% de ese setup y cuánto representa, si hablamos ese 5% de setup o 5% con reducción de paradas de setup, etcétera? Fíjense en esta foto tan interesante. Este es un ejemplo donde precisamente una fabricación de etiquetas tiene una cantidad de variaciones extremadamente importante en color, ¿no? Entonces, imagínense cómo será el proceso de aprobación y validación por parte del cliente. ¿Cuánto material hay ahí desperdiciado, ¿no? Entonces, la idea es que, obviamente, cuando entendemos que esas variables las monetizamos y tienen un impacto, es mucho mayor. En este caso, si yo reduzco tan solo el 5% del setup en un trabajo, estoy poniendo aquí un ejemplo, un setup de 2 horas, nuevamente, en Latinoamérica tenemos diferentes tipos de setup por tipo de trabajo, de prensa, pero en muchas condiciones hablamos de 2 horas. Si reduzco ese 5% me da 6 minutos, ¿cierto? Si hago 5 trabajos por día, estoy hablando aproximadamente de 30 minutos
¿cierto? De ahorro en un día, y si lo multiplico eso por un año, estamos hablando de 125 horas en un año. Obviamente esto empieza a sonar muy interesante, y ese número de horas que yo me ahorro, sea en setup, sea en paradas, todo ese tiempo es un tiempo que lo puedo volver productivo de una manera interesante. Entonces aquí es donde viene todo el ejercicio de eficiencia y oportunidades. Lograr el color, lograr la estabilidad, lograr una velocidad constante y mantener esas condiciones perfectas me va a llevar a que tengamos esa ventaja productiva y que yo pueda generar todos estos ahorros y eficiencias que puedo visualizar. Obviamente tener uno de los temas que sufren muchísimo los impresores es hacer match de la planeación con lo que vemos en producción, ¿cierto? Pero con impresiones, reducción de tintas, sustratos, VOCs, etcétera, etcétera. Si yo transformo esas 125 horas, estoy hablando de 25 trabajos en un año. Pero si tengo 2, 3 prensas, entonces ya empiezo a hablar de 50 trabajos. Si logro maximizar no el 5, sino el 10, el 20, entonces ya puedo multiplicar eso, ya no de 25 trabajos, sino en 50, en 100 por máquina, estaríamos hablando casi 2 trabajos al mes, 2 facturaciones adicionales, etcétera, etcétera. Toda esta escalera, ¿cierto?, de beneficios, la vamos viendo, y esto se logra pasito a pasito con el Flexo moderno. Entonces, es una escalera de rendimientos que yo puedo ayudar a formar con tecnología. Ya existe, ya está disponible, ya se puede usar, y es muy importante ya como mensaje final y para pasarle la mano aquí a Roberto. Muchas veces pensamos que obviamente el costo es más importante que la calidad, ¿cierto? Eso es cierto, y es de alguna manera un pensamiento muy común. Pero es muy importante que la calidad es la mejor manera de reducir costo, ¿cierto? El que pongamos cada vez tecnología que nos permita generar esa calidad y esa estabilidad en el proceso va a generarnos eficiencias a lo largo de toda la impresión. Entonces los dejo con esta frase. Por supuesto que muchas gracias. Estaremos viendo ahí las preguntas y les agradezco nuevamente por escucharme, y saludos a todos. Buenas tardes a todos. Es como entrar a los 30 minutos después de Messi, más o menos. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, claro, perfecto, se escucha muy bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Sixto. Soy gerente técnico comercial en Bocillo Flexo. Bocillo es una empresa que tiene 50 años en el mercado, siendo referente en el rubro gráfico regional. En particular con Miraclon tenemos una larga y rica historia de más de 15, 16 años. De hecho, el segundo CTP que nosotros instalamos en nuestra planta, que era un formato 4260, fue el primero que Kodak en ese momento, hoy Miraclon, instaló en el mundo. Y hace unos pocos días, recientemente, hemos instalado un nuevo CTP, en este caso el segundo que tenemos, 50x80, y es el quinto equipo que se instala de su tipo en el mundo. De esta manera nos hemos mantenido siempre a la vanguardia de la tecnología junto a Miraclon. En base ¿por qué elegimos esta tecnología? Es básicamente por lo que nos expresa Jaime, que nos habla de las particularidades que tienen tanto las planchas como también las increíbles posibilidades de grabado que tienen. Y esto lo confirmamos plenamente con la experiencia que tenemos en trabajar día a día con los planchas y grabados de Miraclon. Roberto, Sí. Creo que no estoy viendo la pantalla. No sé si el resto lo está viendo. No, Roberto. No se ve la pantalla. De nuevo. Voy de vuelta. No vemos la pantalla. Voy de vuelta.
Igual no se estaban perdiendo nada porque hasta ahí estaba mi cara, así que... ¿Me confirman si se ve? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, ahora sí se ve. Esta era la Ahora sí. teoría, así que no se habían perdido de nada todavía. Bueno, en base al hecho de probar esta tecnología y de comprobar el alcance, nos propusimos para la feria de envase hacer uso de la tecnología a fondo para banda angosta. Nosotros usamos la base de la tecnología de Miraklon para todos nuestros procesos, o sea, tanto de preprensa como de gestión de color. Nos basamos en la confianza que le tenemos y en la estabilidad que le tenemos a esta tecnología. Coincidimos con uno de nuestros clientes de banda angosta, en este caso Isamar, para hacer una acción simpática donde el público podía ver todo el proceso, desde cómo se elabora desde el diseño gráfico y ver el resultado final. Y en la feria lo podía tocar, incluso beber, porque teníamos estas latitas en una heladera fresca, así que mientras miraban el resultado de la impresión y de la tecnología, podían tomarse una cerveza. El desarrollo que nos propusimos también buscaba tener una mejora en la productividad. No solo aplicamos gama extendida para mejorar los tiempos de cambio entre trabajo y trabajo, ya que no parábamos a limpiar, sino también que combinamos varios artes en mesa revuelta, combinando en dos posturas 8 artes muy diferentes entre sí, con colores muy disímiles, ¿no? Para asegurarnos que la tecnología de Miraklon la expresáramos al 100%, nosotros lo que hacemos es aplicar en un paso previo a empezar a trabajar gestión de color. Nos basamos en 3 simples pasos, que el primero es nosotros le decimos benchmark, que es el que ven ustedes en la izquierda arriba, que es en color cian. Esta impresión del benchmark nos permite conocer las características de la máquina y las condiciones de impresión. Esto es lo que es ganancia de punto, transferencia, presión, densidad, etc. Esta prueba se hace siempre en condiciones de impresión con cintas, tintas, montajes normal de producción. Después pasamos a un segundo paso que le llamamos P2P, que nos permite conocer el espacio de color de la impresora. Esto es todos los colores que una impresora puede reproducir. Midiendo, que es algo que también hizo mucho hincapié Jaime, midiendo nosotros podemos calibrar nuestro cromalín, entonces luego va a ser muy fácil llegar a los colores en impresión porque no vamos a tener en nuestro cromalín ningún color que la máquina no pueda reproducir. Y el tercer paso que usamos es la verificación del perfil, que nos asegura que los pasos anteriores han sido consistentes. En esta experiencia que utilizamos también lo llevamos a hacer en gama extendida. Si bien teníamos mucha experiencia en la parte convencional, en banda angosta no habíamos hecho muchas experiencias en gama extendida, entonces para hacer este desarrollo, la idea es que esas fundas que iban a ir en las latas fueran la certificación del perfil de impresión en gama extendida. Quien no esté en tema, gama extendida es básicamente setear la impresora con 7 colores fijos, los 4 de proceso, cian, magenta, amarillo y negro, con el agregado de pantones orange, green y violet. Y reproducir todos los colores pantones con ese esquema sin mover el seteo de máquina. Cuando decimos todos los colores es porque normalmente, depende el grado de estandarización que tenga cada impresor, vamos a lograr entre el 80 y 85 colores Pantone que figuren en una guía Pantone con un delta
chico, digamos, entre 2 y 3, que son normalmente los que las marcas aceptan como aprobación de color. Sacando los colores pastel de la pantonera, prácticamente podemos reproducir todos los colores con esos 7. Y lo más importante es que nosotros, haciendo los pasos que les mencioné anteriormente, el benchmark, P2P y la calibración, es que nosotros luego, desde preprensa, podemos saber exactamente, predecir el delta que va a tener según cada perfil y que va a lograrse cada pantone. Entonces, eso es algo que cuestiones que normalmente se ven en un pie de máquina, nosotros lo podemos ver ya en etapas de preprensa y de cromalín. Eso da mucha ventaja para no utilizar la impresora como sacapruebas, ¿no? En el caso que presentamos también en la feria, aplicamos barnices en línea. Hubo una de las posturas que utilizaba barniz mate a registro y otra, esto que les decía que hicimos en tatromía en 2 armados, la otra utilizaba un barniz que era reactivo a la luz ultravioleta. En este arte de los loritos, que es uno de los que más gustó en la impresión, utilizamos los 7 colores de tacromía más un barniz mate a registro. No siempre es, cuando usamos gama extendida, no siempre usamos los 7 colores, sino que como podemos predecir el delta de cada uno de los pantones que se van a reproducir, hacemos un análisis previo y si con 4 colores o 4 colores más 1 tenemos una aproximación de delta razonable, no agregamos colores pantones, entonces eso hace que podamos, en línea de lo que hablaba justamente Jaime y que hoy está muy en boga, de la sustentabilidad, utilizamos menos polímero, menos tinta, es más simple para setear la impresión y estamos colaborando económicamente y con el medio ambiente. En el siguiente ejemplo se expresa eso, donde hay colores que no necesitamos y acá usamos solo 5, no usamos orange ni green en el arte. En este caso particular, el barniz que utilizamos es un barniz que reacciona a la luz ultravioleta, brilla bajo la luz ultravioleta, y en este caso tenía puesto en los logos y en algunas luces del fondo, dando un efecto realmente muy, muy llamativo. Algo que, bueno, obviamente que la gama extendida de colores nos permite también ampliar la gama, como indica, y sumado a la menor ganancia de punto que tiene la tecnología, ampliamos los pasos tonales. Entonces las fotos son mucho más llamativas y con muchos más colores, más impactante, algo que normalmente es muy bien visto por los clientes y logrado con a veces impresoras que no tenían esas posibilidades, con esta tecnología pueden tenerlo. Algo... Robert, sí. Robert, hay unas preguntas acá, ¿preferís que te las vayamos haciendo mientras tanto? Sí, son puntuales, sí. Sí, está hablando de, alguien pregunta si las perfilaciones se hacen por tipo de material. Sí. Bueno, sí. Eso. Sí, nosotros nos manejamos en función de qué tan específico quiere hacer el impresor, ¿no? Tenemos clientes que se manejan con un perfil estándar porque manejan pocos materiales y eso satisface las necesidades de sus clientes, se manejan de esta manera, como también tenemos clientes que tienen más de 40 perfiles que tienen distintas combinaciones, sea frente, dorso, distintos tipos de materiales, distintas marcas de tinta o distintas condiciones de impresión. Entonces, cada condición, cada variación que nosotros tengamos en la impresora va a generar una diferencia de color.
Lo particular es que esa diferencia de color puede ser medida. Entonces, nosotros podemos lograr un cromalín que tenga una aproximación muy grande para cada material. Si tenemos un arte que se imprime en BOPP y en otro en un poliéster y va a tener un barniz mate, aún teniendo el mismo arte, nuestra salida con perfil va a ser diferente. Los cromalines que va a recibir van a ser diferentes. Tenemos materiales, no tanto en banda angosta, pero en banda ancha, tenemos clientes que imprimen parte de una línea de producto en materiales diferentes, como puede ser envases chicos en poliéster, polietileno, y envases grandes en polietileno, polietileno. Entonces, conociendo los perfiles de cada uno, nosotros podemos hacer una igualación de color. Que eso es lo interesante, porque como en preprensa podemos conocer qué es lo que va a imprimir cada impresora con determinada estandarización, determinadas tintas, determinados ánilos y determinado material, en preprensa podemos hacer una igualación de esos dos perfiles para que visualmente cuando vayan a la góndola se vean muy, muy parecidos. Siempre hay una pequeña diferencia cuando son distintos materiales, sobre todo en el brillo, pero pueden ser muy parecidos. Normalmente lo que se hace es a partir o sea, lo que nosotros tratamos siempre es de facilitar la tarea del impresor. Entonces, muchas veces nosotros hacemos la curva de ganancia y esa curva de ganancia, si la máquina está estandarizada, va a ser muy similar entre distintos sustratos. Entonces, para distintos sustratos lo que imprimimos es el P2P y a partir de ahí vamos haciendo los distintos perfiles. Y lo bueno es que el impresor no tiene que volver a dar indicaciones sobre el perfil. Una vez que está indicado con qué material va a trabajar, nosotros ya tenemos todos los datos técnicos cargados y la preprensa, y el cromalín y los polímeros van a ser trabajados de acuerdo a los datos técnicos que se levantaron durante el perfil. No sé si hay alguna duda más sobre eso. Bueno, sigo. Adelante. Sí, sigo. Algo que Jaime también mencionó y que nos ayuda muchísimo durante la impresión es la definición avanzada de bordes que tiene Miraclon. Esto nos permite hacer textos muy finos, textos calados muy finos en Pantone sin que se cierren en la impresión. Hay dos formas en que la tecnología nos ayuda. Uno, con la mejor transferencia, porque no tenemos que dar presión, ni siquiera tenemos que dar presión para transferir la tinta, ni tampoco tenemos que estar dando demasiada carga para poder lograr un pleno perfecto. Y además, con la definición avanzada de borde, hace una contención, es un dique de contención de la tinta que permite no permite que la tinta invada el texto calado, con lo cual se pueden hacer textos muy finos sin que el borde de los textos quede picado y que sean perfectamente legibles. En este caso, que esto sí lo usamos en los ejemplos que hicimos físicos para la feria, teníamos textos calados de 7 puntos en negativo, donde participaban además varios colores. Yo digo que eso nos facilita cuando imprimimos Pantone, pero también en heptacromía es fundamental porque llegan al texto calado 2, 3 colores normalmente, y el derrame de cualquiera de los colores nos haría ver un fuera de registro en el calado y afectaría al diseño, ¿no? También otra tecnología que probamos durante este desarrollo fue el microtexto. No me acuerdo, no me salía y tenía el título ahí. El microtexto. La gran definición que tiene el grabado del láser de Miraclon nos permite
grabar con extrema precisión. Imagínense que si graba muchas tramas sobre un punto, también puede grabar un texto con mucha definición, y en este caso pusimos un texto de un punto positivo en un espacio del arte que no es visible a simple vista. Tenemos que usar una lupa para poder verlo. En este caso lo usamos con un urugo que tiene un gran aumento. A la derecha ven el arte, a la izquierda ven la impresión. Y este texto de un punto con una lupa es legible perfectamente. Lo interesante que tiene esto es que puede usarse como un elemento de seguridad porque no se ve. Entonces podríamos poner escondido, acá lo pusimos en una línea como para verlo mejor, pero podríamos poner un microtexto escondido en el arte o un código que solo sería visible por alguien que sabe que está ahí para identificar su producto y que solo es reproducible con la tecnología de Miraklon. Lo bueno que esto no, para el impresor no requiere ningún esfuerzo extra al imprimirlo, ya que lo pusimos como parte del arte, y no requiere de ningún proceso posterior como elemento de seguridad. Y para la marca tampoco implica ningún costo extra porque lo manejamos como un elemento más del arte, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esta fue nuestra experiencia o cómo queríamos representar nuestra experiencia con Miraklon, donde podemos forzar la tecnología, la gestión de color, las técnicas más avanzadas de impresión con una base muy sólida, con una plancha que se reproduce perfectamente y es siempre igual, y a nosotros nos da mucha confianza para poner sobre ella todas las tecnologías, y que sea de una manera de imprimir simple. Sabemos todas las complicaciones que tiene la impresión en flexografía, pero buscamos que la impresión sea simple, que se pueda llegar en muy pocos metros al objetivo de color y que el impresor pueda en todos casos mejorar su productividad. Así que bueno, nada, quería agradecerles por participar del webinar y estamos disponibles para trabajar juntos e implementar la tecnología de Miraklon en impresión. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Ahora vamos a escuchar a Leonardo Elbaiza Luna, de TESA. Hola a todos, muy buena tarde en todos sus países, esperando que todos se encuentren muy bien. Yo les voy a compartir. Bueno, ¿me indican por favor si están viendo? Se ve perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por acompañarnos en este espacio que nos dejó la pandemia, que ya de todos olvidamos realmente, pero es un espacio siempre para mantener la industria unida y nosotros compartir conocimientos. Agradecer a Gutenberg por la creación de este tipo de eventos y felicitarlos por esta realización y por invitarnos. Variables invisibles, impactos visibles. La verdad, en impresión, lo que no vemos, muchas veces algunas variables que no vemos, pueden costarnos tiempo, pueden costarnos dinero, pueden costarnos reputación en algunos casos. Y hay algunas variables que vienen desde un área que es el área de montaje, que es un área un poco escondida a veces en nuestras plantas de producción, y esas variables como procedimientos, como la presión, la limpieza, la adherencia, a veces nosotros lo simplificamos, parecen detalles menores y lastimosamente nos pueden llegar a afectar la calidad de cada etiqueta que nosotros producimos en banda angosta.
Y hoy eso los invito a descubrir cuáles son las variables que nosotros podemos ver, cuáles son las variables invisibles que nos afectan la calidad de impresión. Quiero empezar revisando estos datos, compartiendo estos datos con ustedes. Podemos ver la cantidad de valor estimado en billones de dólares de venta de empaques y etiquetas. Todavía hay una diferencia importante entre los empaques flexo banda ancha y los empaques o las etiquetas, pero miren ustedes los números que vemos en pantalla y siempre hay un crecimiento. Y ese crecimiento básicamente es dado por el crecimiento poblacional. Siempre que haya más población, van a haber necesidad de más empaques, necesidad de más etiquetas, necesidad de más recursos. Hablemos de impresiones, impresoras banda angosta, ¿cierto? La impresora banda angosta, realmente la flexografía en 1952, cuando nace la flexografía. Perdón, Leo. Te habla Carlos. Dime. Acá. Dime. Hola, Leonardo. Se ve un cartelito que dice compartir. Si puedes poner ocultar porque molesta la presentación. Creo que Carlos te quería avisar eso. Ya, ahora sí vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Cualquier apunta me avisen que no estoy viéndolos. Perfecto. Entonces, miren, hablemos de las impresoras banda angosta. Las máquinas son una variable importante. Y la flexografía en 1952, cuando nace debido a que la impresión se llamaba tintas en anilina, y ya en 1960, 1970, nacen las impresoras banda angosta con la necesidad de cubrir un mercado de etiquetas que era muy difícil cubrir con máquinas de gran tamaño. Hablábamos ya en esa época de impresiones de bajo costo, impresiones de cambio rápido, impresiones de tirada larga, y nace Narrow Web Printing como método de impresión. Pero nacen diferentes máquinas y quiero mostrarles esto, y es que dentro de nuestras compañías tenemos diferentes arquitecturas de máquina que pueden desde el inicio afectar nuestra calidad de impresión. Está la impresora de torre, impresoras que vienen creciendo mucho en el mercado latinoamericano, las impresoras de tambor central, también banda angosta, y las conocidas impresoras en línea. Estas tienen la característica de que no imprimen a más de 50 centímetros, está entre menos de 17 pulgadas, y es básicamente de ahí el nombre banda angosta, 17 pulgadas hacia abajo. Dentro de esas impresoras tenemos que controlar la calidad de impresión, ¿cierto? ¿Y cuáles son las variables que nos pueden afectar la calidad de impresión? Preprensa, venían hablando Jaime sobre la calidad del fotopolímero, la resolución del diseño, compensaciones de incremento de valor tonal, que muy seguramente algunos impresores dentro de la máquina no lo tenemos tan presente. Solo el área de preprensa se puede dar de cuenta cuando falla un diseño y ya saben qué pudo haber pasado, y muchas veces no lo replicamos al área de producción. Los sustratos afectan nuestra calidad de impresión por la tensión superficial que pueda tener cada etiqueta y la absorción y la estabilidad que pueda tener la tinta, tanto que también se absorbe en el papel. La prensa, lo que veíamos, presión en impresión, velocidad de prensa, el estado mecánico, todo esto lo debemos evaluar y nos puede afectar la calidad de impresión. El anilox y la tinta, hablamos de la lineatura y el volumen del anilox, la viscosidad de la tinta. La ventaja que nosotros tenemos en Narrow Web, en impresión banda angosta, es que imprimimos con tintas UV, y las cintas UV son las cintas más estables del mercado, acompañado también con algunos casos en los cuales imprimen con tinta base solvente y tinta base agua, que ya se han implementado en impresoras banda angosta. Las impresoras que utilizan tintas base solvente, pues deben tener más control en la viscosidad y el tiempo, en la temperatura de secado y la compatibilidad que pueda tener la tinta
hacia ese sustrato. Las condiciones ambientales, ¿cierto? Es una variable muchas veces invisible para nuestras plantas, y dentro de las variables ambientales está la temperatura y humedad, que muy seguramente, teniendo en cuenta que somos impresoras, tenemos impresoras banda angosta, podemos controlar en un cuarto cerrado, manteniendo una temperatura ideal y controlando en qué humedad podemos estar trabajando. Y la limpieza del área, todavía encontramos plantas a nivel regional, las cuales hay un desorden, hay mucha suciedad, mucho polvo, mucha tierra. Todas esas condiciones ambientales son variables invisibles que muchas veces no tenemos en cuenta y nos pueden afectar la calidad de impresión. Y la cinta de montaje, si bien no es un problema mayor, a veces nosotros la relacionamos muy seguido con la calidad de impresión, y simplemente la cinta de montaje cumple su trabajo de mantener el fotopolímero sostenido en el rodillo y también dar unas características de compresibilidad y resiliencia para que genere una calidad de impresión específica con una configuración entre preprensa, fotopolímeros y Anilox y tinta, generando este matrimonio que nos da una calidad de impresión diferencial. Todas estas variables que nosotros vemos en la pantalla son controlables, las podemos revisar. Y hay una persona específica que tiene que controlar este tipo de variables en la prensa, y es el operario impresor. Pero ¿qué pasa con el operario impresión? Muchas veces no tiene la capacitación, tiene la capacidad técnica de resolver ese tipo de problemas, la experiencia, que si hablamos de experiencia es porque ya ha recorrido un camino importante y ha cometido muchos errores. Y en preprensa no le comunicamos muchas veces al operario impresor en qué lineatura viene nuestro diseño para saber qué ánilos o qué otros insumos utilizar durante el proceso. Entonces, miren todas estas variables que manejamos en la impresión flexográfica que nos afectan la calidad de impresión. ¿Cuáles son los impactos reales en la calidad o los impactos reales que tienen esas variables dentro de nuestra compañía? Defectos en impresión. Esos defectos en impresión nos puede generar incrementos en desperdicio, ¿no? Cuando damos inicio a una máquina, puede ser cada vez más complejo lograr una repetitividad si no tenemos datos claros de cómo se han realizado los trabajos, qué Anilox utilizamos, qué viscosidades de tinta, qué cinta se utiliza, qué presiones manejamos en toda la máquina. Eso nos puede afectar y generar un incremento de desperdicio, aumentando el tiempo de preparación de prensa. Hablábamos de hace algunos años, y en algunas empresas todavía se ve una preparación de prensa que dura 7, 8 horas. Realmente en impresión banda angosta ya no debería ser esa cantidad de tiempo, porque ya cada vez es más fácil estandarizar cada proceso. Estos impactos se suman realmente a los indicadores de desempeño afectados, y aquí hay un punto bien importante. Nosotros manejamos indicadores de desempeño del área de impresión, nosotros manejamos indicadores de desempeño del área de montaje, sabemos cuánto dura un montaje, sabemos qué tiempo gasta el operario haciendo algún arreglo en el área de montaje. La mayoría de veces el área de montaje sigue siendo una isla en la cual todos sabemos que vienen muchas problemáticas, pero ninguno atendemos esa necesidad de mejorarlas y hacer una mejora continua del área, como lo hacemos en el área de impresión y en el resto de áreas de la compañía. Entonces, desde allí, en el área de montaje, pueden haber problemas ocultos, ¿cierto? Esos problemas ocultos que vienen desde el área de montaje nos pueden ocasionar pérdida de tiempo en ajustes, cambios de cintas innecesarios, duplicidad en el consumo de las cintas. Estos problemas tienen unas causas invisibles que vamos a tratar de identificar. Todo esto nos genera desperdicio y baja productividad. Normalmente nosotros en el área de montaje colocamos una persona, y es la primera persona que llega al área de impresión, le enseñamos a
colocar cinta, poner un fotopolímero y él es el montajista. No hay una capacitación integral en la cual él entienda cuáles son las problemáticas que puede acarrear la utilización mala de una cinta, la no limpieza de un fotopolímero, la no utilización de todas las herramientas del área, y esto nos puede generar unas causas invisibles que no podemos notar en la planta de producción y que nos afecta al final el área de impresión. ¿Pero qué son las variables invisibles? Básicamente son las variables que nosotros no controlamos o las pasamos desapercibidas o que sabemos que están ahí, pero no ejercemos ninguna acción para mejorarlas. Y esas variables invisibles nos afectan directamente el proceso productivo. Dentro del área de montaje podemos encontrar que una variable invisible es la presión incorrecta. Ahora las máquinas montadoras ya vienen con rodillos prensadores automáticos en algunos casos o de otros dispositivos para hacer presión del fotopolímero hacia la cinta. Pero si el operario no tiene ese tipo de ayudas y no genera la presión correcta sobre un adhesivo, teniendo en cuenta que los adhesivos que se utilizan para las cintas de montaje son adhesivos sensibles a la presión, pues va a ver afectada su adhesividad final y podemos tener problemas de burbujas y problemas de levantamiento. Esos problemas de levantamiento ocurren porque hay una adhesión insuficiente. Esa adhesión insuficiente, si no generamos la limpieza correcta y la presión, ya le sumamos otra, limpieza y presión, puede comprometer la integridad del fotopolímero. En algunos casos, en desarrollos muy pequeños, el fotopolímero puede desprenderse porque no hubo un correcto procedimiento de montaje en cuanto a limpieza y presión. Tensión variable. Resulta que los fotopolímeros, los rodillos y las mangas tienen diferentes tensiones superficiales que nos pueden potencializar o disminuir básicamente el poder de adherencia que tiene una cinta. Hay fotopolímeros en su respaldo que con su primer uso tienen una tensión superficial. Después de que los utilizamos nuevamente, cambia esa tensión y nos genera mayor adherencia o menor adherencia. Hay diferentes insumos en el proceso que nos varían esta tensión superficial y pueden afectar a más o a menos la tensión superficial de cada elemento, afectando la adherencia de una cinta de montaje. Las condiciones ambientales. Es un punto bien importante, como les decía. Banda Angosta tiene una posibilidad importante y es climatizar el área, mantener climatizada el área, controlado el ambiente en cuanto a humedad, porque esos factores afectan directamente el desempeño de la cinta, el desempeño del adhesivo, desempeño de los adhesivos sensibles a la presión. A mayor temperatura, la cinta se comporta diferente que a menor temperatura. Y la humedad pues, va a generar que en algunos casos el fotopolímero en su parte de atrás puede sudar, y esto en el proceso de impresión, sumado al calor o a los rayos ultravioleta que pueden alcanzar alguna temperatura, genere problemas de levantamiento. Entonces son variables invisibles que debemos controlar desde el área de montaje. ¿Y cuáles son las variables clave que no son invisibles que debemos tener en cuenta para seleccionar una cinta de montaje para el proceso de impresión flexográfica en banda angosta? El espesor de la cinta. Si hablamos del espesor de la cinta, en el mercado se encuentran espesores de cinta de 380 micras, que son 15 milésimas de pulgada, 500 micras, que son 20 milésimas de pulgada, diferentes unidades de medida, y el impacto es inmediato en la calidad de impresión. Y ese espesor de la cinta lo va a definir el paso de la máquina, como el fabricante, para qué calibre de cinta y qué calibre de fotopolímero fabricó la máquina el fabricante. Si un fabricante fabrica una máquina para utilizar cinta de 500 micras y nosotros utilizamos 380 micras, va a haber un problema de presión y va a generar un bandeo importante. ¿Por qué? Porque los piñones se van a
a presionar más, va a haber un engranaje fuerte. La dureza y compresibilidad de la cinta, hablando de la espuma, en consecuencia, hay importantes consecuencias en calidad de impresión. Si nosotros utilizamos una cinta de espuma blanda de baja densidad, nos puede mejorar la calidad de impresión en cuanto a tramas, policromías y mejorar un efecto importante que es el bandeo, ¿no? El banding que se ve tanto en impresoras banda angosta. Pero si utilizamos, por el contrario, esa cinta, en algunos casos, en unos sólidos que no tengan ninguna tecnología de grabado, como lo tiene Miraclone ahora, puedes generar pinhole y no porosidad. Y si utilizamos una cinta muy dura, pues básicamente va a haber aumento en el incremento de valor tonal, puntos más grandes, y puede aparecer el bouncing o bandeo o banding. El tipo de adhesivo es importante, debemos tener claro si nosotros utilizamos tintas UV, tintas solvente o tintas base agua para ver qué impacto tiene cada tinta con el adhesivo y qué elemento de limpieza nosotros vamos a utilizar, qué insumo de limpieza vamos a utilizar para limpiar el fotopolímero y la manga y que esto no nos afecte el tipo de adhesivo que podemos manejar. La calidad superficial de la cinta, que la cinta, nuestro fabricante de cinta, mantenga una estabilidad dimensional en cuanto a calibre de la cinta, rollo a rollo, metro a metro, centímetro a centímetro, pues porque de verdad esto puede afectar la calidad de impresión. En cuanto a TESA, todas sus plantas son certificadas por la norma ISO, entonces tenemos controles de calidad específicos, metro a metro, rollo a rollo, y que tratan de que esta calidad superficial de la cinta se mantenga. La compatibilidad de condiciones ambientales, hay diferentes adhesivos que se comportan de diferente manera teniendo en cuenta la humedad y la temperatura ambiente. Y la resistencia química, lo que les decía en el punto de limpieza, que hay unos adhesivos sensibles a la presión según su construcción que básicamente resisten diferentes tipos de solvente. Estas son las variables que nosotros debemos tener en cuenta y nosotros visitamos las plantas de producción y vemos qué tipo de adhesivo puede ser funcional. Eso si hablamos de los adhesivos, pero TESA también desarrolló 2 líneas de cinta, 2 estructuras de cinta que pueden ser funcionales para banda angosta, la línea clásica y la línea flex. Hay una diferencia importante entre esas líneas y es el fil estabilizador. Este fil estabilizador de la línea clásica, que es la que más se utiliza en banda angosta, es en poliéster, lo que nos da una estabilidad dimensional mayor. En cambio de la flex, que la línea flex, la que no tiene logos de TESA, tiene doble fil estabilizador en polietileno, lo que la hace un poco más elongable. Sin embargo, la espuma que tiene internamente las 2 cintas son iguales. Esas cintas, básicamente, son las que nos va a dar la calidad en cuanto a densidad, compresibilidad y resiliencia. Y dentro del tip técnico, es básicamente nosotros escogeremos la densidad de la cinta, la estructura y el adhesivo, dependiendo el tipo de trabajo, el tipo de fotopolímero, y sí, básicamente vamos a imprimir tramas, sólidos, combinaciones, la velocidad de la prensa y muchas veces el sustrato que vamos a imprimir. Esto es lo que hace una cinta en el proceso de montaje, en el proceso de impresión, y básicamente estas son las 3 características que tiene la cinta, la espuma de la cinta de montaje y que debemos tener en cuenta. Densidad, compresibilidad y resiliencia. Yo siempre lo repito porque es muy importante. La cinta tiene una capacidad de compresión y una capacidad de relajación. La densidad es la dureza de la cinta. ¿Qué tan dura es esa espuma? La compresibilidad es la capacidad que tiene la cinta de comprimirse y la resiliencia es la capacidad que tiene la espuma de volver a su estado normal. Y ese trabajo que ustedes ven en pantalla es lo que hace una cinta de montaje en el proceso de impresión. Cada vez que el fotopolímero toca el ánilus, la cinta se comprime, cuando suelta se descomprime y cuando toca el sustrato se vuelve a comprimir.
Entonces, hay un trabajo importante y miren la tecnología que tienen esas cintas, que en 380 micras, que es lo que más, el calibre que mayormente se utiliza, en banda angosta, tienen toda esa estructura para que sea una cinta que nos genere confianza, que nos genere buena adherencia, en primer caso, que es la primera función de la cinta, y que nos genere una capacidad de compresibilidad y de recuperación que nos pueda servir para tirajes importantes. Las densidades en las cintas, nosotros las podemos identificar por los colores. Si vemos desde la cinta verde, que es la más dura, pasamos por la azul, que es media dura, la cinta lila, que es media, la cinta suave, que es blanda, y la cinta amarilla extra suave. Normalmente, en banda angosta, utilizamos la cinta suave como si fuera la cinta de densidad media. ¿Por qué? Porque son máquinas que tienen mayor vibración, ya que sus estructuras no son tan fuertes como una máquina de banda ancha y pueden generar algunas vibraciones que pueden afectar la calidad del producto impreso. Entonces, nosotros recomendamos hacer huellas de máquina con la cinta de densidad suave, teniendo en cuenta que es banda angosta. Si tenemos una necesidad específica en puntos, en tramas, o la máquina genera mucha vibración, podemos utilizar una cinta extra suave, y si queremos que nuestro sólido sea más cubriente, tengamos menos pinholing, podemos utilizar una cinta media e inclusive una cinta media dura. Eso nos va a ayudar a diferenciar las calidades de impresión en el producto impreso. Hay todas las opciones, sin embargo, las empresas están enfocadas en estandarización y estamos de acuerdo con eso. Y la partida o la cinta que más se utiliza y la que recomendamos para banda angosta es la cinta suave, que es la que nos genera un sólido cubriente y no nos genera tanto banding como puede generar otro tipo de cintas. Los adhesivos, en cuanto a los adhesivos que se utilizan para banda angosta, el más utilizado es un adhesivo que nosotros llamamos Steel Master. Es un adhesivo de altísimo TAC y de adhesión media. Porque el alto TAC básicamente se utilizan tintas UV, y las tintas UV, los que trabajan allí, saben que las tintas no secan, sino que se polimerizan. Eso nos genera una suciedad, o todo se puede untar de tinta, y esa cinta de montaje con alto TAC es resistente a ese tipo de suciedades, y es importante tenerlo en cuenta. Steel Master con adhesión media hacia el fotopolímero y adhesión media hacia el rodillo o la manga. Es la que más se utiliza en el mercado de la etiqueta, en el mercado de banda angosta. Importante recordar siempre los pasos para un óptimo montaje. Debemos tener una limpieza en la parte de atrás del fotopolímero, limpieza del cilindro o de la manga. Debemos aplicar presión de la cinta sobre la manga con una espátula, aplicar presión del rodillo con un rodillo hacia el fotopolímero, del fotopolímero hacia la cinta, y ya cuando terminamos el proceso hay desmontaje de la cinta y desmontaje del fotopolímero. Normalmente esas cintas, por ser de alto TAC, pueden ser reutilizables, siempre buscando optimizar recursos. No vendemos las cintas como reutilizables, pero cada empresa ha generado sus procedimientos para que estas sean reutilizables, y las cintas de alto TAC y con estructura de poliéster son más fáciles de reutilizar. ¿Cómo controlamos todas esas variables? Todo lo que hemos venido hablando, humedad, operarios, todas esas variables, y en el caso las podemos controlar porque son visibles, pero hay algunas variables que no notamos, que ya hemos hablado de ellas. ¿Cómo las podemos controlar desde el área de montaje para que no nos afecte la calidad de impresión? Hay que establecer los insumos, cuáles son los insumos que vamos a utilizar tanto para limpieza como la cinta de montaje, cuál es. Para eso hay que hacer un proceso de estandarización en planta de procedimientos. Se deben establecer cuál es el procedimiento real, y cada vez que llegue un operario nuevo al área, hacer la capacitación de procedimientos específicos
para cada compañía. Dentro de eso, hay que hacerle la capacitación continua al personal y generar un control ambiental y de protocolos. Eso es importante y que tenemos la oportunidad nosotros que manejamos máquinas banda angosta, tenemos el espacio correcto para poder controlar el aire acondicionado, poner un medidor de humedad y poder controlar, inclusive en casos donde nosotros trabajamos con papel y el papel también debemos tener un control de humedad. Y esto es muy importante, debemos tener indicadores clave, programas de control y seguimiento. Hay que tener programas de control desde el área de impresión, hay que implementar programas de control desde el área de montaje. Nosotros desarrollamos un software que se llama TDM, toma de datos en montaje, que nos mide la productividad y eficiencia del área en cuanto a insumos, en cuanto a personal y el total de los procedimientos para llegar más fácil cuando se presente alguna novedad en planta. Entonces, con esto termino diciéndoles que todas las variables sean invisibles, sean visibles, las podemos controlar. Lo importante es que dentro de nuestras plantas de producción generemos los protocolos perfectos para que podamos hacerle seguimiento a la calidad y a la productividad de las diferentes áreas. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, la verdad que se dio un intercambio bastante interesante en el chat. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas y también comentarles que una vez que terminemos y en los próximos días les vamos a estar enviando información sobre este webinar y también va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Así que en próximos días van a recibir detalles, más el enlace para poder observarlo. Ahí pasamos con Antonella de nuestro equipo. Arrancamos con algunas preguntas para Leonardo, aprovechando esta última exposición. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como dijo acá Gastón, vamos a comenzar con las preguntas hacia Leonardo. Edwin Cruz comentó sobre la climatización del área del montaje. Ha escuchado que también al tener climatizado y luego sacar la plancha, supongo acá, hay expansión de los materiales que afectan el siguiente proceso. ¿Y qué tan cierto es? Bueno, excelente pregunta. Realmente, si hay un cambio de temperatura brusco, puede que tengamos alguna diferencia importante allí, pero básicamente, si nosotros tenemos la posibilidad dentro de nuestro área de producción, teniendo en cuenta que las máquinas banda angosta son pequeñas y el área de montaje casi siempre está al lado de la impresora, deberíamos tener todo encerrado en esa misma área. Si tenemos áreas controladas ambientalmente con un montaje y lo sacamos a temperaturas, digamos, pasamos de 22 grados y llegamos a 35 grados, sí puede hacer un cambio drástico de temperatura y puede afectar la calidad del montaje, puede generar en algunos casos levantamientos o burbujas por ese cambio de temperatura. Perfecto, bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es de Cristian Fernández. ¿Se puede usar diferentes lycras por cuerpo de impresión en la misma tirada? Lycras, cuando hablas de lycras es tipo de densidad de cinta. Si es de la misma cinta de montaje, es del mismo calibre, de la misma familia de calibres, sí se puede utilizar en diferentes cuerpos impresores, porque se mantiene el calibre y no nos va a generar ningún tipo de registro. Buenísimo, y ahora, por último, vamos con Leonardo, con la última pregunta de Paolo Pintos, que ¿cómo luchan contra las burbujas del aire? Mira, básicamente hay dos formas de luchar contra eso, y es básicamente establecer un procedimiento claro. La limpieza es crucial, utilizar solventes que no se queden retenidos entre la cinta y el rodillo y solventes que no queden retenidos dentro de la cinta y el fotopolímero. Eso es importante entenderlo. Hay algunos alcoholes que son muy retardados que pueden afectar esto.
Y lo otro es siempre hacer presión. Son sensibles, los adhesivos que se utilizan en las cintas de montaje, son adhesivos sensibles a la presión. Y muchas veces los operarios, como ven que la cinta tiene alto TAC, simplemente colocan el fotopolímero, pasan la mano y creen que el montaje quedó bien hecho. Eso es una variable invisible. Perfecto, muchísimas gracias, Leonardo. Ahora vamos con una para Roberto, de Edwin Cruz también, que dice, ¿la tecnología del microtramado es exclusiva para plancha NX o se podría aplicar a otra placa siempre de punto plano? ¿O todo el flujo debe ser Miraclon? Hay en el mercado distintos tramados. La diferencia que tiene Miraclon y que expuso Jaime en su presentación es que Miraclon va por tramas de tercera generación, donde tenemos 3 tipos de trama en un punto, por ejemplo, sobre un punto de cualquier porcentaje, tenemos 3 tipos de trama. Una trama que son los canales habituales, que va de acuerdo al volumen de tinta que tenga, va cambiando, va siendo más grande en el volumen a medida que aumenta el volumen. Después tiene un canal más profundo que contiene la tinta y tiene un borde exterior que hace la contención de tinta. Todo eso hace que fluya de mejor manera la tinta y que se contenga y no rebalse. Eso hace que, por eso hace que tengamos menor ganancia de puntos. Pero sí te diría, del tipo de tecnología que estamos hablando, es exclusivo de Miraclon. No sé si, Jaime, quisieras agregar algo más sobre eso. Puedo agregar un detallito chiquitito. Digamos que para lograr la misma definición en el mismo color proceso, solamente es posible con plancha Miraclon. Para poder hacer lo mismo en otra tecnología, seguramente tendrías que partir el color en 2 planchas, usar otra cinta, etcétera, etcétera, lo que complejiza mucho el proceso y seguramente la velocidad y productividad. Bien. Perfecto. Y tenemos otra pregunta más de Manu para Roberto, para Jaime, que quiera contestarla, que dice, ¿qué durabilidad de impresión tienen los polímeros UV Choice Printing debido a que tienen estos micropuntos que afectan a su vida útil? Perfecto, si quieres la tomo yo. Un poco lo que le comentaba en el chat es que la durabilidad no se ve disminuida, usualmente al contrario, se aumenta. Recuerda que cuando usamos UV Choice optimizamos la condición y le ponemos menos presión, menos fuerza, una cinta que ayude con esa resiliencia y esa transferencia a mantener imprimiendo bien sin esfuerzo. Cada vez que tienes menos esfuerzo sobre la plancha, maximizas la duración. Entonces hemos tenido casos de extrema duración, de múltiples reusos, sin problema, tampoco te va a ocasionar temas con la durabilidad, por ejemplo, el microtexto o los puntos mínimos. Entonces no afecta para nada la duración, al contrario, en muchos casos la maximiza. Agrego que como usuario de planchas, nosotros tenemos un muy bajo nivel de reposiciones de polímeros por desgaste. La mayoría de la reposición del polímero viene por rotura, normalmente al desmontar o algún proceso que haya sido atacado por un solvente en algún mal manejo, pero realmente la reposición por desgaste de polímero es muy, muy rara. Bueno, y ahora para cerrar, Leonardo, Roberto, Jaime, con la última pregunta, el que quiera poder responder, pueden hacerlo los 3, que dice Alexandra, muchas impresiones de banda angosta están usando fotopolímero de 0,67 a 0,45. ¿Qué opinan sobre eso? Puedo hablar un poquito desde la experiencia. Latinoamérica y Europa usamos polímero calibre 67 en banda angosta. Estados Unidos usa calibre 45
Es un tema más de gustos que otra cosa. Ambos polímeros tienen la capacidad de imprimir a alta calidad, con buena resiliencia, manteniendo inclusive los desarrollos muy pequeños. Entonces es un tema más de gusto y de estandarización. Usualmente si tienes ya un par de prensas a calibre 67 y metes una máquina nueva, no la vas a poner a calibre 45 porque te complejiza un poquito el proceso, ¿cierto? Porque te pueden poner más variables. Entonces es un tema más de, el estándar en Latinoamérica es 67, pero si te animas a probar y a tener una inversión de una máquina nueva en 45, lo puedes hacer sin problema y la calidad se va a mantener y todas las características de lo que hablamos de UV Choice son perfectamente válidas para ambos calibres. Ahí me gustaría compartir algo y estoy de acuerdo con Jaime, pero si ustedes tienen en cuenta que los desarrollos que se utilizan en banda angosta son desarrollos muy pequeños y la tecnología a desarrollarse en fotopolímeros cada vez viene siendo más delgadita, en espesores más delgados, es básicamente para mantener la eficiencia en cuanto a cierres continuos que se mantengan allí. Entonces, si piensan hacer un cambio de tecnología, es bueno que inicien de una vez con 0.45, que son fotopolímeros más delgados, que si bien nos dan la misma calidad y reproducibilidad de un impreso, en el caso de problemas con cinta, levantamientos, va a tener mayor fijación en los desarrollos más pequeños que son los Zetas que más se manejan en banda angosta. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer a las empresas que hoy nos han acompañado, que realmente apuestan a la innovación y a la formación. Marina S.A., Miraclon, Bosicio Flexo y TESA. Hemos tenido más de 150 personas observando el webinar con una media de 140 y estamos cerrando arriba de 100, así que muy felices. Como les comenté, les vamos a mandar toda la información por correo electrónico y van a recibir muchos correos y WhatsApp nuestros comentándole de este tipo de actividades que enriquecen a nuestro sector. Así que muy agradecidos y nos vemos la próxima. Hasta luego.